Hace poco que has entrado en el mundo eléctrico y te haces un poquito un lío cuando alguien te habla de baterías NMC, LFP, velocidades de carga, curvas de carga, kilovatios y estas cosas. No te preocupes, yo te lo voy a explicar todo súper fácil, como me hubiera gustado que me lo explicaran a mí antes de comprarnos el coche. Quédate y te lo vamos a contar todo. Seguro que sabes lo que es esto, ¿verdad? Esto es lo que tú y yo llamamos una pila. ¿Vale? Pero esto, en el argot de los vehículos eléctricos, no es una pila, es una celda, ¿vale? Y nuestro coche lleva un montón de celdas, tantas como, os pondré un ejemplo, el Model S y el Model X llevan más de 7000 celdas. No son exactamente como esta, evidentemente, son un modelo que se llama 2170. Y se llama 2170 porque hace 21 milímetros de diámetro por 70 milímetros de largo, con lo cual son un poco más grandes que estas. Tesla está trabajando en una celda propia que se llama 4680, y se llama 4680, como bien habréis adivinado, porque hace 46 milímetros de diámetro por 80 de largo. No están puestas así, tal cual, como si fuera un coche de juguete, aunque la verdad es que la teoría de nuestro coche no se distancia mucho de las baterías de juguete. Están puestas en módulos, las van colocando y hacen como distintos packs, es decir, que nuestra batería está formada por distintos módulos de baterías. Cuando viene el cuñado de turno y te dice que si se te estropea la batería te la van a tener que cambiar entera, eso es falso. Están compartimentadas en módulos y si se nos estropeara un módulo nos cambiarían un módulo. ¿Sabéis dónde están puestas las baterías? Ahora os lo cuento. La batería de nuestro coche, como seguramente sabréis, está en la parte de abajo del coche. Todo el suelo del coche es la batería. Eso le añade un peso enorme. Como sabéis, las pilas es un componente que pesa un montón, no las celdas, es un componente que pesa un montón. Nuestro Model Y, por ejemplo, en la báscula da unos 2100 kilos de peso y un Model 3, por seguir con el ejemplo, da unos 1800, 1900 kilos. Es decir, que son coches muy pesados y eso es por culpa de la batería. Os voy a contar una cosa curiosa. Cualquier coche que compréis hoy en día, excepto los BYD y el Tesla Cybertruck, no llevará baterías del fabricante de vuestro coche. Es decir, si os compráis un Renault, un Volkswagen o cualquier marca de coche, la batería posiblemente sea de BYD, de CATL o de Panasonic, que son los tres fabricantes más potentes del mundo. Tesla intenta fabricar su propia batería, la 4680, pero hoy en día solo la pone en el Cybertruck. Si compráis cualquier Tesla, llevará baterías o de BYD, o de CATL o de Panasonic. Curioso. NMC, LFP, NCA, pero ¿qué es todo esto? No os compliquéis, os lo simplifico. Existen muchos modelos de baterías o muchos tipos de baterías. Concentrarlo todo en los dos tipos más habituales, LFP y NMC. Ahora os pongo una captura de pantalla para que entendáis qué es, pero es muy sencillo. Las celdas, o nuestra amiga pila que hablábamos antes, puede estar compuesta de distintas cosas. Todas están compuestas de litio, pero ese litio se mezcla con otros minerales. En el caso de las LFP es litio con ferrofosfato, o fosfato de hierro, mejor dicho, ¿vale? Por eso LFP hace referencia a litio ferrofosfato. Las baterías NMC están hechas de litio, pero mezcladas con níquel, manganesio, cobalto. He aquí lo de NMC. Es así de complicado. LFP son litio ferrofosfato, NMC, níquel, manganesio, cobalto. Sin más, no os compliquéis. Hablemos de lo importante. Da igual las siglas, da igual todo lo demás. Lo que realmente nos interesa es saber cuánto duran las baterías. ¿Tenéis idea de lo que duran las baterías? Os lo cuento. Para saber la vida útil de la batería, lo medimos por una cosa que se llaman ciclos. Un ciclo es una carga y una descarga. Si cargáramos al 100% y descargáramos al 0%, eso se considera un ciclo. Y la vida útil de las baterías se mide por ciclos. Las baterías LFP, las de litio ferrofosfato, tienen una vida útil estimada de unos 5000 ciclos. Y las baterías NMC, las de níquel, manganesio, cobalto, tienen una vida útil estimada de unos 2000 ciclos. Si os quedarais solo con ese detalle, pensaríais que las LFP son mejores, ¿cierto? Porque tienen mucha más vida útil en cuanto a cargas, pero tenéis que saber que las LFP tienen un pequeño inconveniente comparado con las NMC, y es que en el mismo tamaño, en el tamaño de una pila normal o de una celda normal, pues cabe menos electricidad. Por lo tanto, si cargas la batería de una LFP al 100%, no te da tantos kilómetros como te la da una NMC. Os hago un cálculo rápido para contaros lo que creo que a todos nos interesa, que es saber, vale, ¿cuántos kilómetros puedo hacer con una o puedo hacer con otra? Una batería LFP cargada al 100%, pondremos que nos puede dar 300 kilómetros. A veces serán más, a veces serán menos. Con lo cual, pongamos una media de 300 kilómetros. Si multiplicamos 300 kilómetros por 5000 cargas, esto nos da una vida útil de 1,5 millones de kilómetros.
Tú no sé, pero yo no voy a hacer 1,5 millones de kilómetros. Y las NMC tienen 2.000 ciclos de carga, pero cargadas nos pueden dar unos 500 kilómetros, cargadas a 100%. 500 kilómetros multiplicado por 2.000 ciclos de carga nos dan 1 millón de kilómetros. Insisto, tú no sé, pero yo no voy a hacer 1 millón de kilómetros. Si habéis sufrido o tenéis esa duda de pensar si la batería va a durar mucho tiempo, cuántos kilómetros puedes hacer antes de que la batería se muera, y ahora te cuento por qué he puesto las comillas en se muera, hablamos de prácticamente 1 millón de kilómetros en ambos casos, o más incluso en las LFP. Y ahora os cuento lo de las comillas. Lo de las comillas es, las baterías tienen degradación, y llegará un momento en que esas baterías no nos valgan, porque ya no nos darán 500 kilómetros, sino que nos van a dar muchísimo menos, pero eso no es la muerte de una batería. Una vez llega a ese punto, los módulos estropeados o la batería entera, en el caso de que se hubiera estropeado por completo, tienen una siguiente vida. Os voy a dejar un enlace a un vídeo de Lars en el que habla de una empresa española que precisamente se dedica a reutilizar y dar una segunda vida a esas baterías. Y que sepáis, para cuando venga el cuñado y os diga lo de la contaminación y compañía, que actualmente se puede reciclar y reutilizar el 95% de los componentes de una batería. Estoy seguro que con el tiempo llegaremos al 99% o incluso el 100% de los componentes de la batería. Pero lo importante es eso, podemos hacer lo menos 1 millón. Vamos al lío. Os voy a contar lo bueno que tienen las baterías NMC. Las baterías NMC tienen dos cosas buenas. La primera es la capacidad, es decir, dentro de cada una de las celdas que componen una batería NMC cabe más electricidad. Es así de sencillo. Con el mismo tamaño de batería nos cabe más electricidad. Esa es la razón por la que los modelos, tanto Tesla como no Tesla, de gran autonomía suelen llevar baterías NMC. Y la segunda gran ventaja es la velocidad, tanto de carga como de descarga. Es decir, cuando vayáis a cargar vuestro coche y le metamos electricidad a nuestras celdas NMC, admiten velocidades mucho más altas, hasta 250 kilovatios en el caso de Tesla. En cambio, las LFP llegan a un máximo de 170 kilovatios. Luego os lo cuento. Y la otra parte es que, igual que podemos meterle electricidad más rápido, podemos quitar electricidad más rápido. Y eso significa que si pasa un helicóptero, pues me tendré que caer un rato, ¿vale? Adiós, Maripili. Como os decía, podemos meterle electricidad más deprisa y podemos quitar electricidad más deprisa. Eso en nuestro día a día significa que podemos acelerar mucho más rápido. La descarga de electricidad es mucho más rápida en las baterías NMC que en las baterías LFP. Por eso los modelos performance o de gran potencia suelen llevar baterías NMC y no LFP. Ahora vamos a por las LFP. Os cuento las ventajas que tienen. La primera ventaja y principal, y por el motivo que le gustan tanto a los fabricantes, es que son mucho más baratas de fabricar. Llevan menos litio que las baterías NMC, con lo cual salen más baratas de fabricar. La segunda ventaja, el número de ciclos. Sabéis que os he dicho antes que pueden llegar hasta 5.000 ciclos de carga y descarga, con lo cual su vida útil es más larga. La otra gran ventaja es que las podemos cargar a 100% de forma habitual, cosa que con las NMC no ocurre. Y la última y importante, entre comillas, es que son más seguras en caso de accidente. Y os digo entre comillas porque si tenemos un accidente y ha dañado la batería, creo que lo menos importante es saber si nuestra batería ha sufrido daños o no ha sufrido daños. Si ha llegado a afectar la batería es que os habéis pegado una leche interesante. Os he contado lo bueno, ahora os cuento lo malo de las dos baterías. Cosas malas o cuidados que necesitan las baterías NMC. No puedes cargar habitualmente por encima del 80%, ¿vale? Si las cargas por encima del 80%, las baterías se suelen estresar. No les gusta que las cargues hasta el 100%. Puedes hacerlo, en caso de viaje puedes cargar las baterías al 100% sin ningún problema, pero no es recomendable ya que se estresan, y si lo hacéis, que sea para utilizarlas al momento. Es decir, cargáis al 100% en medio de un viaje y seguís. Y ahí no hay problema. Cada vez que carguéis la batería al 100%, se supone que eso acelera la degradación. ¿Recordáis las pilas recargables que usábamos con los coches cuando éramos pequeños? Al principio duraban mucho y luego con el tiempo de tanto cargarla al 100% y descargarla al 100%, cada vez duraban menos. Eso es lo mismo que les pasa a las baterías. Cuanto más las forcéis hasta el 100% o descargarlas hasta 0%, más degradación tendréis. Y las NMC son más sensibles a esas cositas. Pero espérate, no te creas tú que las LFP son fantásticas, también tienen sus cositas. Espérate que te lo cuento. Los inconvenientes o los cuidados que tiene que tener una batería LFP es que la tienes que cargar obligatoriamente
una vez por semana al 100%. Que esto suena bien, ¿verdad? Tenemos que cargarla al 100%, pero tiene un pero bastante grande. El pero bastante grande es que no puedes dejarla mucho tiempo cargada. Es decir, si esta noche tienes la suerte de tener un cargador en casa y lo cargas al 100%, mañana deberías utilizarlo, ¿vale? No puedes dejarlo toda una semana con la batería cargada al 100% porque eso no les gusta a ninguna de las baterías, estén hechas del compuesto que estén hechas. Y para hablaros del segundo inconveniente de las baterías LFP, nos hemos venido a un supercargador de Tesla. No es necesario que sea un supercargador de Tesla, pero sí un supercargador, porque aquí es donde realmente encontramos las diferencias entre un tipo de batería u otro. El segundo inconveniente de las baterías LFP es la velocidad de carga. Las baterías LFP, en el caso de Tesla, llegan a una velocidad de carga de 170 kilovatios, mientras que las NMC llegan a 250 kilovatios. Esto en nuestro día a día, si cargamos en casa, no es ningún problema, porque acabaremos cargando a potencias de 11 kilovatios o 7 kilovatios, o incluso a 3 si lo acabamos enchufando en un enchufe de casa. Pero si por el contrario nos gusta viajar, nos gusta pasear y hacer escapadas y demás, entra en juego los cargadores rápidos. Nos interesa llegar a un supercargador, enchufar el mínimo tiempo posible y poder continuar nuestro viaje. Eso con las baterías LFP implica que pararéis durante más tiempo. Y luego tienen otro pequeño problema relacionado con la velocidad de carga. Si queréis conseguir velocidades de carga rápidas, es decir, llegar a estos 170 kilovatios de los que os estoy hablando, sigo sin saber hablar, necesitáis que las baterías estén calentitas. No se llevan bien con el frío. Las baterías LFP, si llegáis a un supercargador y tenéis la batería fría, vais a conseguir velocidades de carga muchísimo más lentas que si llegáis con una batería fría NMC a un cargador. Con lo cual, el frío les afecta en mayor medida que a las baterías NMC. Pero lo importante es la velocidad de carga. ¿Curvas de carga? Has oído hablar de las curvas de carga, ¿verdad? Te haces un lío y no sabes de qué trata esto de las curvas de carga. Te lo cuento, es súper fácil. Cuando os decimos o cuando lees que las baterías LFP cargan a 170 kilovatios y las NMC cargan a 250 kilovatios, esto es como las ofertas de telefonía. Cuando os dicen que tienes fibra 600, en la letra pequeña pone hasta 600. Significa que en algún momento llegarás a tener 600 megas de velocidad. Pues en las baterías ocurre exactamente lo mismo. Significa que en algún momento vas a tener un pico de 170 o de 250. En el caso de las NMC, por ejemplo, os voy a contar, suelen tener un pico muy alto, llegan hasta 250 kilovatios o 240. Nosotros tenemos el récord en 252 kilovatios, que es lo máximo que hemos llegado a ver la batería. Tienen ese pico y luego la velocidad va bajando progresivamente según la batería se va cargando, ¿vale? Si estamos al 20, cuando llega al 80%, pues la velocidad ha ido bajando en función de que la batería se ha ido cargando. Es decir, no estamos todo el rato cargando a esas velocidades que hablábamos de 170 kilovatios y 250 kilovatios. Esas son las curvas de carga. Las curvas que dibujan las baterías en función de la velocidad a la que cargan. Tienen un pico de 250 o de 170 dependiendo de la batería y luego van bajando progresivamente. Hay diferencia entre NMC y LFP. La NMC suele tener un pico muy alto y luego va bajando progresivamente, y las LFP se supone que tienen un pico un pelín, les cuesta un poco más coger velocidad y luego se mantienen durante más tiempo antes de bajar. Es la única diferencia que hay entre NMC y LFP a la hora de hablar de curvas de carga. Si os hablan de curvas de carga, simplemente es eso, el dibujo que hacen nuestras baterías al cargar. Fácil. Antes de deciros cuál de las dos baterías me parece a mí mejor y me voy a mojar, quiero hablaros de algo a lo que le solemos dar mucha importancia y creo que no la tiene, porque en cierta forma no está en nuestra mano evitarlo, y es la degradación de las baterías. A todos nos preocupa el tema de la degradación, pero tengo que deciros, o me encantaría que os quedarais con el concepto de que las baterías se degradan por dos motivos. Uno, lo podemos matizar que no evitar, y el otro simplemente no lo podemos evitar. El primero es por el uso, la degradación por uso. Esa sí que la podemos matizar, es decir, en función de los cuidados y las costumbres de carga que tengamos, haremos que nuestra batería dure más o dure menos. Pero luego está la degradación por tiempo, es decir, las baterías están hechas de unos minerales, de unos componentes que con el tiempo pierden sus propiedades, y eso ocurrirá tanto si hacéis un fantástico uso de la batería como si hacéis un muy mal uso de la batería. Por lo tanto, el tema de la degradación es algo que va a ocurrir, nos guste o no nos guste, y creo que no deberíamos darle tanta importancia como le estamos dando. Simplemente utilizad vuestro coche, disfrutadlo, no os preocupéis de todo lo que os he estado contando, de no la carguéis por encima del 80, tenéis que cargarla una vez por semana al 100%, no la dejéis mucho tiempo cargada al 100%. Esas son las recomendaciones. Vosotros utilizad el coche como mejor os convenga, utilizad el coche, disfrutadlo. Sabéis que os he dicho antes que tenemos una vida útil estimada en el mejor de los casos de 1 millón o 1,5 millones de kilómetros. No los haremos. La media estimada de un coche antes de que un español lo cambie es de 180.000 kilómetros. Esa es la media. Seguramente habrá gente que hará 3
300.000 y otros que lo cambiarán con 50.000, pero nadie va a llegar a 1.000.000 de kilómetros, y el que llega a 1.000.000 de kilómetros, pues mis respetos, pero al día a día, a la gente normal, no os preocupéis por el tema de degradación, ¿de acuerdo? Vamos. Y ahora la respuesta a la pregunta que todos os hacíais desde el principio: ¿qué es mejor, la batería NMC o la batería LFP? Si habéis estado viendo vídeos, igual que hicimos nosotros antes de comprar el coche, incluso después de comprar el coche, veréis que la mayoría de gente os da como respuesta: depende. Y no es una mala respuesta, porque también depende, pero nosotros no somos así y nos vamos a mojar, os vamos a dar nuestra opinión, que es nuestra opinión. Nuestra opinión es que la mejor batería es la NMC. Y creo que, si os soy sincero, no hay discusión. Si en la misma pila, en la misma celda, somos capaces de meter más energía, podemos cargarla más deprisa y podemos sacar más potencia o tener más potencia con las NMC, no hay mucha discusión. Cargan más rápido, tienen más potencia y caben más electricidad dentro. Cierto, tienen el inconveniente de que tienen más degradación, pero eso, teniendo en cuenta la vida útil de las baterías, nos da bastante igual. Es más, otra cosa que os tiene que dar bastante igual es todo lo que os he contado en este vídeo. Literalmente no me hagáis ni puñetero caso. Todo lo que os he estado contando en este vídeo son simplemente recomendaciones de uso. Si las queréis seguir, fantástico, pero no cambiéis vuestra forma de vivir por haber comprado un coche eléctrico. Es el coche quien debe adaptarse a vuestro estilo de vida, no vosotros al estilo del coche. Los coches son para disfrutarlo, pasarlo bien. Si tenéis que cargar al 100%, lo cargáis al 100%, si lo queréis cargar al 80%, lo cargáis al 80%, pero no os obsesionéis con todas esas cosas, simplemente disfrutad del coche eléctrico. Espero haber respondido a algunas de vuestras preguntas, espero que no os hayáis aburrido mucho aguantando aquí a un piltrafilla hablando durante un montón de rato. Yo sé de alguien que sí que se ha aburrido mucho. Y nada, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros, que es gratis. exacto, Y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso muy fuerte.